Bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta clase de ArcGIS. Con esta cuarta clase damos inicio a lo que es ArcGIS módulo intermedio. Cerremos nuestra ventana del ArcMap y, como ya sabemos, establezcamos nuestro sistema de coordenadas. Con doble clic para ir a la ventana de propiedades o clic derecho propiedades. Definimos nuestro sistema de coordenadas que están favoritos y le damos clic en aceptar. Muy bien, una vez hayan descargado los archivos de la clase 4 del módulo de ArcGIS en la carpeta de Google Drive, vamos a observar que tenemos dos archivos en formato .wg y un archivo en formato .xls. Abrimos el archivo .xls que hemos descargado. Y vamos a observar que es una serie de pestañas, 4 pestañas exactamente, donde tenemos coordenadas. Pestaña predio Monte Sinaí, pestaña predio Trinidad de Dios, predio Candelar y predio Realidad de Dios. ¿Sí? Lo guardamos en la misma carpeta, pero con el mismo nombre y con la terminación en 1. ¿Sí? Tenemos que fijarnos que los archivos, para que puedan ser leídos en nuestro ArcGIS, deben ser en formato 97-2003. Si lo guardamos en un formato posterior, no va a poder ser reconocido. Procedemos a guardarlo por segunda vez, pero esta vez con la terminación en el número 2. De esta manera tenemos nuestros respaldos del archivo original, la opción 1 y la opción 2. Pues bien, una vez que tenemos la opción 1 y la opción 2 de nuestro archivo de coordenadas prueba, vamos a la pestaña predio Monte Sinaí y cerramos. Lo dejamos en la primera pestaña por un tema de organización. Minimizamos la opción 2 y vamos a nuestra pestaña de clase 4. Si observamos, no están aún los dos nuevos archivos creados. Le damos clic derecho en clase 4 y actualizamos. De manera inmediata vamos a observar que está coordenadas prueba 1 y coordenadas prueba 2. Recordemos, el archivo que dejamos abierto en Excel es el coordenadas prueba 2. Desplegamos el coordenadas prueba 1 y vamos a ver que se nos abren 4 hojas. La hoja de los predios Candelar, Monte Sinaí, Realidad de Dios y Trinidad de Dios. Arrastramos la hoja de predio Candelar, la hoja de predio Monte Sinaí y así sucesivamente hasta tener las 4 hojas. Pero antes que nada, cuando arrastramos la hoja de predio Candelar, observamos que no hay ningún tipo de modificación en nuestra área de visualización. Pero en nuestra tabla de contenidos observamos que se despliegan como iconos tablas de Excel. No son iconos de puntos, iconos de shape, de polilíneas, sino iconos de tablas o simbología de tablas. Le damos clic a predio Candelar, clic derecho. Se nos despliegan las opciones de abrir la tabla de atributos y observamos para ver si tiene la misma cantidad 124 polígonos o puntos, dentro de nuestra tabla de predio Candelar. Están el número de puntos, la coordenada X y la coordenada Y. Volvemos a darle clic derecho a predio Candelar. Dentro de las varias opciones que tenemos están unión y relaciones, remover, data, editar entidades o el geocódigo,
las rutas para eventos y mostrar los datos X y Y. ¿Sí? De esta manera tenemos una ventana donde nos pide el campo X, que va a ser obviamente nuestra coordenada X, el campo Y nuestra coordenada X, y el sistema de coordenadas ya está establecido. Nos da una advertencia de que esto no tiene un campo llamado ID, ¿sí? Por lo que para poderlo utilizar posteriormente o editarlo debemos primero exportar la data, o sea, guardar el archivo. Le damos clic en OK y lo primero que observamos es cuando exportamos esta tabla de puntos con coordenadas, vemos cómo se despliega en el área de visualización diferentes puntos en diferentes ubicaciones. Acabamos de exportar las tablas o las coordenadas en la tabla a el ArcGIS. Realizamos este procedimiento con absolutamente todos. Observamos en la tabla de contenidos que en la parte superior de estas tablas comienzan a exportarse el shape de cada uno de estos, ¿sí? El shape de puntos. Tenemos la extensión extendida de todo para observar la totalidad de estos puntos. Muy bien. Nos fijamos que tiene una terminación en events. Esto significa de que no pueden ser editados, deben ser exportados previos a su edición. Cada una de las tablas se exporta en coordenadas y consecuentemente estas coordenadas se visualizan en nuestra área de visualización. Muy bien, tenemos hasta el momento exportado o aprendido a exportar coordenadas de una tabla en Excel a coordenadas. Lo siguiente que vamos a hacer es crear un shape. Ya lo hemos hecho anteriormente. Así que clic derecho clase 4, nuevo shapefile, y a este shape, cuando se nos abre la ventana de crear un nuevo shape, le vamos a poner un nombre. ¿Sí? El nombre que vamos a usar en este caso es realidad de Dios. La entidad o el tipo de entidad va a ser polígono. Y establecemos nuestra referencia espacial. Hecho eso, le damos clic en OK y esperamos que se visualice el shape de polígonos de realidad de Dios. Apagamos los puntos exportados, exceptuando el del predio realidad de Dios, y le damos Zoom to Layer. Clic derecho a realidad de Dios, pero al polígono que recién creamos, y empezamos su edición, o sea, editamos la entidad. Muy bien, ya tenemos activado el editor. Vamos a la pestaña en la parte derecha de crear entidades, clic a realidad de Dios y vamos a construir un polígono. Este polígono lo vamos a construir siguiendo cada uno de los puntos exportados de la tabla de Excel en la hoja realidad de Dios. Es un proceso que tenemos que jugar con alejar y acercar para no cometer errores y dibujar correctamente el polígono.
Si nos damos cuenta, es un proceso realmente extenuante tener que seguir cuidadosamente cada punto. Una vez hemos llegado al último, finalizamos el dibujo. Clic derecho en el último punto, Finish Sketch o F2. Hemos dibujado el primer polígono de la tabla exportada de Realidad de Dios. Este es el polígono más pequeño. Imagínense tener que realizar este proceso de cada uno de los polígonos, de los puntos exportados. O sea, conformar los 4 polígonos siguiendo el orden de cada uno de estas coordenadas. Es un proceso realmente que de poderse lo vamos a obviar o agilizar. Creamos un campo en el shade creado con el texto nombre, la extensión 20 y le damos clic en OK. Otro nuevo para el área, ya sabemos que el tipo debe ser doble, la precisión 10 y la escala 3. Recuerden, es en texto cadena y la longitud debe ser 20. El tipo debe ser texto para que sea una cadena. En área, exactamente lo mismo. Debe ser doble. El tipo debe ser doble para que podamos tener decimales. Esta ventana para no mover formato nos permite modificar la cantidad de decimales, el número significativo de dígitos y otros elementos. Recordemos algo, siempre es bueno indagar un poco más para saber qué más funciones nos puede permitir el programa. Calculemos el área, pero el área la vamos a calcular no en metros cuadrados, sino en hectáreas. Le damos en OK, aplastamos sí, y perfecto, tenemos 66.51 hectáreas que tiene el polígono Realidad de Dios. Si yo quiero modificar el nombre, recordemos que tengo que ir al modo edición. Caso contrario, no lo voy a poder hacer. Apaguemos absolutamente todas las capas y tenemos nuestra área de visualización limpia. Nuevamente activamos los polígonos y observamos lo que les mencioné hace un momento. Hemos dibujado solo el del predio Realidad de Dios. Este procedimiento lo tendríamos que hacer con cada uno de los demás polígonos. Hay pestañas o shapes que tienen más de 200 polígonos. Así que para agilizar ese proceso, el ArcGIS nos da varias opciones, las cuales las vamos a ver a continuación. Recordemos el archivo coordenadas prueba 2, que les mencioné que teníamos que crear 2 archivos de respaldo para su posterior modificación. Creamos una nueva hoja. Esta nueva hoja se va a llamar polígono total. Ubicamos la hoja al final y posteriormente vamos a trabajar en eso. Al lado de la primera fila donde tenemos PTO XY, vamos a crear 2 nuevos nombres de columnas, grupo y orden. Grupo le vamos a colocar absolutamente a todas
las filas, el número 1, y en orden vamos a seguir una secuencia numérica, 1, 2, 3. Seleccionamos todo, doble clic y que se rellena automáticamente. Tenemos 203 coordenadas en el grupo 1 y un orden desde el 1 al 203. Copiamos las primeras 4 filas de la pestaña Predio Monte Sinaí, pero antes de eso voy a hacer un par de cosas de visualización en las tablas Excel, que es por costumbre mía. Pero igual no quita que vamos a copiar cada una de estas pestañas. El grupo va a ser 1 y el orden del 1, 2, 3 en adelante. Vamos a repetir este proceso hasta el predio Realidad de Dios. Perfecto, hemos terminado. Tenemos la columna grupo y la columna orden. Vamos a copiar toda la información de la columna Predio Monte Sinaí tal cual y la copiamos en la hoja polígono total. Hacemos exactamente lo mismo con la hoja de Predio Trinidad de Dios. Desde la fila 2. No copiamos la fila 1 porque ya tenemos el nombre de nuestras columnas. Pegamos por debajo de lo último que copiamos y le cambiamos el grupo al número 2. Nuestros primeros 203 coordenadas son el grupo número 1. Las siguientes 74 del predio Trinidad de Dios son el grupo número 2. Corregimos ciertos errores de formato de números. Repetimos el proceso con el predio Canelaro. En cambio, estos de aquí son el grupo número 3. Finalmente, realizamos el proceso con el predio Realidad de Dios, siendo este último el grupo número 4. Tenemos el grupo 1, las primeras 203 coordenadas, grupo 2, 74, grupo 3, 124, si mal no recuerdo, y grupo 4, el restante. Acabamos de combinar la información de las 4 hojas iniciales en una nueva hoja llamada polígono total. En este momento estoy corrigiendo ciertos detalles de fórmula, convirtiendo en números ciertos aspectos para poder exportar correctamente la información. Nuevamente, a partir del 74 en adelante es el grupo número 3.
y a partir de la coordenada 124 del predio Canelar en adelante para el predio Realidad de Dios es el grupo número 4. Guardamos el archivo. Recordemos, para guardar un archivo de Excel y posteriormente exportarlo al ARMAP, debe ser guardado en formato 97-2003. Hecho esto, podemos cerrar el archivo coordenadas prueba 2. Apaguemos absolutamente todas las capas de momento que tenemos en la tabla de contenidos. Vamos a nuestro catálogo. No olvidemos que tenemos que actualizar previamente nuestra carpeta clase 4. Desplegamos el archivo de Excel coordenadas prueba 2 y exportamos nuevamente todos los predios, ¿sí? Todas las hojas. Como es probable que se nos mezcle la información y no la entendamos, eliminemos la carpeta donde estaba anteriormente exportados los polígonos y las hojas de Excel. Empecemos arrastrando cada una de nuestras hojas de trabajo. Y repetimos el proceso ya conocido para exportar de la hoja de cálculo las coordenadas X y Y. Esta imagen ya la habíamos visto anteriormente, que es la conformación de las 4 formas de los polígonos a través de coordenadas. Una de las herramientas que nos permite o nos otorga el ArcGIS es el ET-GeoWizard, ¿sí? Está dentro de los programas, de los plugins que les puse en la carpeta del programa para que lo puedan desinstalar. Vamos a Customize, Toolbars y lo activamos. ET-GeoWizard. Le damos clic para visualizarlo y el ET-GeoWizard es un plugin que nos permite hacer diferentes operaciones, conversiones, operaciones con puntos, con polilíneas, con polígonos. En conversiones podemos ir de polígono a punto, de polilínea a punto, o sea, transformar una polilínea a un punto, lo mismo que transformar un punto a un polígono a un punto a una polilínea, un punto a un polígono, multipuntos a puntos. En punto tenemos varias opciones: crear una estación de puntos. En polilínea, similarmente, limpiar el shape de la capa de una polilínea, obtener las características del Z. Pero lo que nos fijamos es que la mayoría tiene una llave que necesita una licencia para poder procesarla. Si no está la licencia, no se va a poder. De momento solo necesitamos las opciones básicas del GeoWizard, para lo cual vamos a hacer una conversión de punto a polígono. Le damos clic y vamos en Go. Seleccionamos cuál va a ser nuestra capa de puntos. Nuestra capa de puntos va a ser la primera de la tabla de contenidos, Trinidad de Dios en mi caso. Especificamos un lugar de salida. El lugar de salida va a ser en clase 4. Y el nombre del archivo, tratemos de todos mantener el mismo nombre. Trinidad-Dios.
le damos OK, damos en siguiente y aquí nos pide un identificador de campo. El identificador de campo va a ser nuestro campo grupo, ¿sí? Aquí estamos identificando cuál va a ser el ID y el orden, obviamente, nuestro campo orden. Hecho eso, le damos en finalizar. Esperamos que procese. Nos dice que el GeoWizard completó satisfactoriamente la función y observamos que nos acaba de dibujar automáticamente el polígono con nuestra sucesión de puntos. ¿Sí? Acabamos de ahorrarnos mucho tiempo porque podemos dibujarlos con el GeoWizard inmediatamente. Repetimos el proceso para los demás shapes de puntos exportados. El siguiente es realidad de Dios, aunque ya anteriormente hicimos el shape, pero vamos a ver cuánto ahorramos de tiempo y de pasos, que es lo más importante. Recuerden, el ID va a ser el grupo y el orden el campo orden. En este momento observamos en el área de visualización que se dibujó el shape de realidad de Dios. Al igual que el de Trinidad de Dios, se dibuja con una seguidilla de coordenadas exportadas. Realizamos el mismo procedimiento con las dos capas de puntos que faltan. Monte Sinaí y Canelar. Vuelvo y repito, en ese orden las tengo yo exportadas. Perfecto. Hemos exportado los 4 polígonos, o mejor dicho, hemos dibujado los 4 polígonos desde la tabla o desde las coordenadas exportadas de tablas. Ese realmente es el orden. Hemos dibujado automáticamente los polígonos desde las coordenadas exportadas de las tablas. ¿Sí? Tenemos 4 grupos de coordenadas, 4 shapes de puntos y 4 polígonos. El polígono Canelar, Monte Sinaí, Realidad de Dios y Trinidad de Dios. Podemos eliminar la fuente donde exportamos absolutamente todo para ir limpiando cada vez más nuestra tabla de contenidos. Y eliminamos el primer shape que creamos, el de realidad de Dios. Apaguemos todas las capas. ¿Qué pasaría que yo tenga todo contenido en una sola hoja, como es el caso de polígono total? Arrastramos a la tabla de contenidos, exportamos las coordenadas, la X y la Y, ¿y qué es lo que observamos? En lugar de tener coordenadas individuales o
shapes individuales de coordenadas, tenemos hecho una sola. Por ese motivo creamos la hoja nueva llamada polígono total y copiamos todas las coordenadas. Abrimos la tabla de propiedades o las propiedades de la capa, mejor dicho. Vamos a la opción de etiquetas. Elegimos el campo punto y observamos los datos guardados en puntos de cada una de las coordenadas. Hay lugares donde vemos dos números seguidos porque es donde coinciden las coordenadas. Nuevamente haremos nuestras propiedades de la capa en etiquetas, pero vamos a expresiones. Vamos a hacer una combinación, ya sabemos cómo hacer combinaciones. Punto y grupo. En este momento vamos a ver el nombre de cada coordenada, o sea el punto, con el grupo al cual pertenece. Las coordenadas del grupo 4 o del polígono 4, del polígono 1, del polígono 2 y del polígono 3. Abramos nuevamente el GeoWizard. Y realizamos nuevamente el mismo procedimiento de punto a polígono. Seleccionamos en este caso el shape de layer polígono total. Lo guardamos en la clase número 4. Y le ponemos el nombre polígono-total. Guardamos. Le damos siguiente. Ahora sí. ¿Cuál es el campo de identificación? Grupo. ¿Sí? El campo grupo. De esta manera, el programa va a identificar que cada uno de esos son grupos diferentes. O sea, tenemos 4 grupos. Y en el orden mantenemos el mismo. Haciendo esto, el programa lo que hace es seguir un orden de las coordenadas del grupo 1. Lo mismo con el grupo 2, con el grupo 3, con el grupo 4. Así evitamos de que haya mezclas o errores cuando se esté haciendo
el seguimiento correcto o el direccionamiento correcto para la creación del polígono. Recordemos que el campo orden establece que este es el número 1, el siguiente es el número 2, así que nuestro dibujo va a pasar de 1 a 2, a 3, a 4 y así sucesivamente. Y el campo grupo lo que establece es de que ese grupo de coordenadas en ese orden pertenecen a un grupo específico. Por ese motivo nosotros cambiamos las primeras 204 al grupo 1, las siguientes 74 al grupo 2, las 124 al grupo 3 y las restantes al grupo 4. Siguiente proceso. Apagamos todas las capas y dejamos solo activada la capa Trinidad de Dios. ¿Qué pasaría si a mí me dieran un polígono y lo que yo necesito son las coordenadas con las cuales fue armado este polígono? Lo que tengo que hacer es muy simple. Abro el Art Toolbox. Esperamos que procese. Cuando abre el Art Toolbox, ya hemos hecho anteriormente, eso las llevo en mi mochila. Abrió el Art Toolbox, vamos a Data Management Tools, Features, y esta vez vamos a buscar la opción Vértices de entidades a puntos. Le damos doble clic. Cuando se nos abre la ventana nos pide cuál es la entidad de entrada, Trinidad de Dios.
Inmediatamente nos da una ubicación de salida predeterminado. Vamos a guardarlos en nuestra carpeta clase 4. Vértices-Trinidad. Lo guardamos. El tipo de puntos son todos. Ok. Esperamos que haga el geoprocesamiento. Recordemos que en la parte inferior derecha nos muestra justamente que se está haciendo el geoprocesamiento. Una vez que culmina el proceso, nos dice que fue realizado con éxito vértices de entidades a puntos, y podemos observar que se acaban de crear puntos en cada uno de los vértices del polígono Trinidad de Dios. Si seleccionamos uno, vemos que el primero que reconoce la máquina en el orden de dibujo es el que se muestra en color celeste. Este proceso ustedes lo van a realizar para cada uno de los demás polígonos. Cerramos el ArtToolbox y un atajo corto del ArtToolbox en el catálogo ya lo tenemos incluido. ¿Y donde vemos las operaciones? En System Toolbox. ¿Sí? Ahí tenemos todas las mismas operaciones. O sea, no es necesario darle clic acá, sino que podemos verlo directamente el catálogo. El catálogo ya nos contiene también el ArtToolbox. Apaguemos la capa que creamos, apaguemos la capa Trinidad de Dios y activemos la capa Polígono Total y le hacemos un zoom. Lo siguiente que vamos a ver es la geodatabase. Recordemos que en la clase número 1, cuando se dio la lámina de presentación, se dijo que las geodatabases contienen tanto archivos raster, AutoCAD, shapefiles, coberturas y otro tipo de geodatas. También mencionamos de que en lugar de orientarnos un poco a la teoría concreta de las geodatabases, vamos a aprender a utilizarlas y a crearlas. Vamos a la carpeta clase número 4, clic derecho, nuevo, y seleccionamos File Geodatabase. Cuando le damos clic a File Geodatabase, se nos acaba de crear una con el nombre New File Geodatabase. Le vamos a poner un nombre. En este momento considero que el nombre que yo quiero va a ser compilador. ¿Sí? Le damos clic derecho a la geodatabase. Vamos a la opción nuevo. Y lo posterior que hacemos es crear un dataset de la entidad. ¿Sí? Podemos igual crear una clase única, una entidad de clase, una tabla, relaciones, raster, pero vamos a crear un dataset. El nombre del dataset va a ser, no contenedor, vamos a ponerle compilador. Y luego le cambio el nombre al geodatabase, contenedor. Le damos clic en siguiente, seleccionamos nuestro sistema de coordenadas que ya está en favoritos, no establecemos nada del siguiente paso, tolerancia entre lo demás. Sí, renombramos la geodatabase a contenedor porque el dataset se llama compilador.
Desplegamos la dataset y no tenemos absolutamente nada porque no hemos incorporado nada dentro de la dataset. Apaguemos la capa polígono total. Dentro de los archivos que ustedes van a tener está polígono Monte Sinaí y polígonos COP. Vamos a desplegar polígonos ms.dwg y vemos 5 archivos. Anotaciones, multipatch, punto, polígono y polilínea. Son las clases que hay dentro de nuestro polígono Monte ms. Seleccionamos polígono, exportamos, pero lo exportamos como una geodatabase simple. Le damos clic, se nos abre la ventana. La entidad de entrada va a ser justamente polígono ms y la opción de polígono, porque es la que seleccionamos. Nuestra ubicación de salida, vamos a guardar este archivo en el dataset creado. Así que lo arrastramos y lo ubicamos en la ventana de ubicación de salida. Finalmente le ponemos un nombre a la entidad de clase. El nombre va a ser polígono. Podemos poner una expresión que es opcional y luego nos dice los campos del mapa. También nos dice que es opcional. Nosotros podemos dejar todos los que están ahí o podemos dejar únicamente lo que nos interesa. Cuando es un polígono, a mí solo me interesa que esté el campo del layer. ¿Ok? Así que borro absolutamente todos menos el campo del layer. Y si nos fijamos, cada una de estas nos da una terminación. Entero corto, doble, texto, entero largo. El layer está en texto. Cuando dejamos la ventana del campo del mapa en layer, únicamente le damos clic en OK. Esperamos que procese. Y una vez terminó de hacer el proceso, nos acaba de exportar todo el polígono. ¿Qué significa esto? Que nosotros dentro de una geodata podemos tener un dataset y dentro del dataset un polígono. La geodata nos contiene absolutamente todos y cada uno de estos elementos. Realicemos el mismo proceso ahora con lo que está guardado como texto en nuestro archivo de AutoCAD. Recordemos que los archivos de AutoCAD guardan polilíneas, guardan texto, guardan polígonos y guardan puntos, que son las coordenadas. Realizamos el mismo proceso, en la ubicación de salida está el dataset, el nombre de esta clase va a ser texto, pero en el campo del mapa únicamente vamos a dejar el campo de texto. Vamos a borrar absolutamente todos los demás, incluyendo layer. Perfecto. Solo tenemos el campo el campo del mapa texto. Hecho esto, le damos clic en OK y nuevamente esperamos que se haga todo el proceso. Una vez finalizado el proceso, visualizamos que no se exportó un texto, se exportaron unos puntos.
qué significan estos puntos, los cuales están en los 4 polígonos. ¿Ok? Abrimos la tabla de propiedades de la capa. En etiquetas, activamos las etiquetas y como el único campo que tenemos es texto, nos aparece inmediatamente. Aceptamos y vemos que cada uno de estos puntos contiene el nombre que se arraigó de AutoCAD, perdón. En AutoCAD el texto se exporta como una coordenada, como una ubicación, porque no tiene un cuerpo como tal que lo reconozca el ArcGIS. Por eso lo reconoce como un punto en el espacio. Y este punto en el espacio estaba dentro de los polígonos. En la tabla de contenidos vemos el dataset y vemos los shapes de polígonos y texto, que son los mismos que están en la tabla de contenidos. ¿Cómo hacemos para que lo que yo tenga en el shape de texto se vincule o se una en el shape de polígono? Esto en ArcMap o en ArcGIS se llama join. Es una unión. Le damos clic derecho a polígono y vamos a la opción de uniones y relaciones. Cuando ponemos el cursor sobre esta, se nos despliegan las opciones de unión, remover la unión, relaciones y remover las relaciones. Una unión de datos en esta capa se puede hacer a través de una tabla de datos o de una ubicación espacial o de una referencia espacial. Le damos clic y se nos despliega el Join Data. ¿Qué tipo de join quieres hacer en esta capa? ¿Un join de atributos desde una tabla o un join basado en una ubicación espacial? Seleccionamos la segunda. Elijamos cuál es el layer que vamos a unir a esta capa o cargar el dato. Va a ser el de texto, ¿sí? Lo podemos hacer desde la ventana que ya tenemos o desde nuestro disco duro. Estás uniendo puntos a polígonos. El punto 2 es muy claro, nos dice estás uniendo puntos a polígonos y que cada uno de estos polígonos o de los atributos de estos polígonos deben estar dentro de los de límite, en límites cerrados. ¿Cuál es el nombre que vamos a poner? Polígono-ms. Ese va a ser el nombre de nuestro join, de nuestro shape de join. ¿Ok? Le damos guardar y le damos OK. Hecho eso, vemos que inmediatamente nos acaba de crear un nuevo shape y vemos de fondo el texto. Vamos a apagarlo porque es el texto de nuestro dataset. Vamos a polígono MS, le damos clic derecho para ver la tabla de atributos o control T. En la tabla de atributos podemos ver de que ahora el polígono ya tiene los campos de texto que estaban en el shape de puntos, que es el nombre de cada uno. Y también nos da una opción de distancia. Esta opción de distancia es justamente por el mensaje de advertencia que aparecía que deben estar en límites cerrados. Si estaban fuera de estos, nos iba a indicar que iba a agarrar el que estaba a una distancia más próxima. Por eso, como cada uno de estos puntos estaba dentro del polígono, la distancia es 0. Abramos las propiedades de la capa, activemos las etiquetas y el campo que vamos a elegir es el campo de texto.
Aplicamos, aceptamos y podemos visualizar de que estos polígonos ya tienen incluido el texto de el nombre de cada uno de ellos. Apaguemos la capa y vamos a venir con nuestro siguiente archivo de trabajo o para ejercicio. Este archivo se llama lotización. Son una seguidilla de lotes con su respectiva numeración, su respectivo número de manzana y el polígono de manzana. En las capas vemos que tenemos el nombre de cada una de las capas. Lotes propuestos para polígonos o para solares en este caso. Seleccionamos para ver cuáles son los lotes propuestos. Vemos que son todos estos de acá. Área verde, el polígono de área verde son 5. Tenemos el polígono de equipamiento, que es únicamente 1. Y tenemos la capa, de manzanas. Lo mismo con los números de lote y los números de manzana. Le pongo número de lote GAT y número de manzana GAT porque es un ejercicio como si fuese una lotización que tiene que aprobar el municipio. Imaginemos que esta urbanización tiene que ser aprobada por el municipio y nos da la exigencia de que sea en ArcGIS. ¿Qué visualizamos en este momento? Que tenemos un problema, que hay una abertura entre los dos solares, un problema de dibujo. Vamos a exportarlo tal cual con el problema que está ahí. El formato de guardado va a ser 2010. Una vez revisado, vamos a cerrarlo. Venimos nuevamente a nuestro ArcMap nuevo, refrescamos y tenemos nuestro polígono nuestros polígonos de lotización en formato .dwg. Al igual que el de polígonos ms, tenemos que hay puntos, anotaciones, pero vamos a arrastrarlo, tal cual, completo vamos a arrastrarlo. Si le damos clic derecho a lotización, en la tabla de contenidos no se nos despliega la opción de un zoom. Si le damos full extendido, pasa exactamente lo mismo. Así que tenemos que hacer un zoom tradicional. ¿Por qué no lo reconoce? Porque no es un formato de ArcGIS, o sea, no está exportado como una capa de ArcGIS. Solo es la visualización de cuántas capas están contenidas dentro de este archivo de AutoCAD. El multipatch, el polígono, la polilínea, el punto, la anotación, entre otras. Las mismas que están en la tabla de contenidos son las que se despliegan en el catálogo. Como era solo para visualización, eliminemos y hagamos el mismo proceso que hicimos con polígono MS. Vamos a la opción de polígono dentro del archivo lotización. Lo exportamos a una geodatabase simple. Ya sabemos que tenemos que elegir como nuestra ubicación de salida el dataset.
y el nombre de este archivo va a ser general y sabemos cuál es el campo que queremos que aparezca únicamente. Nos quedamos con Layer, perfecto. Le damos clic en OK y esperamos que se haga el procesamiento y se exporte en formato shapefile los polígonos contenidos en este archivo de AutoCAD. Muy bien. Todos los polígonos, absolutamente todos los polígonos, incluyendo las manzanas, los solares, fueron exportados. Abramos la tabla de atributos del shape general, organicemos la capa layers en orden alfabético y nos fijamos que al final están las capas que corresponden a manzana. Editemos el shape general. ¿Por qué lo editamos? Porque de esta manera podemos eliminar las capas o los polígonos de manzanas. Las eliminamos, cerramos la tabla de atributos para que de esta manera observamos únicamente el shape de polígonos. Guardamos la edición y paramos. Ya tenemos el shape de polígonos del archivo de AutoCAD llamado lotización. Repitamos el proceso. Corroboremos que en el compilador está el nuevo shape creado, general. Recuerden, siempre es bueno revisar cada una de las opciones que da el ArcGIS para ver las formas de exportar, topologías, etc. Vamos a hacer una topología en nuestro dataset. Clic derecho en topología, nuevo, clic derecho, perdón, en compilador, nuevo y luego vamos a la opción de topología. ¿Para qué nos sirven las topologías? Le dejamos el mismo nombre. No hay necesidad de cambiar el nombre. Le damos clic en siguiente y seleccionamos cuál es la entidad a la cual vamos a revisar la topología. La entidad que vamos a elegir es general. Le damos clic en siguiente. Está elegida la entidad y ahora sí nos pide que especifiquemos las reglas de topología o para topología. Añadamos las reglas. La primera regla que vamos a elegir es que no haya sobreposiciones, ¿sí? De que un elemento no esté montado en otro. Que si llega a identificarse un elemento mostrado en otro, no los grafique en ese color rojo. Y activamos que se muestren los errores. ¿Ok? La siguiente regla que vamos a añadir es de que no haya espacios entre los polígonos. ¿De acuerdo? Ok, siguiente. Finalizamos y esperamos que se elabore
La topología. Nos da la opción de que se muestre la topología. Le damos clic en sí, vemos que está en nuestro compilador y la exportamos al área de visualización. ¿Estamos seguros que queremos añadirlas? Sí. En la tabla de contenidos observamos de que se nos crea una nueva capa general. Y vemos cómo está marcado en color rojo, donde hay un sobreposicionamiento, y en color rojo claro, este rosado, donde hay un espacio entre polígonos. De esta manera podemos saber exactamente dónde ir a corregir los errores. Visualmente podemos identificar dónde hay errores. Demos clic derecho al nuevo shape que se nos creó, que es el de general. Iniciamos la edición, le damos doble clic y vemos que hay un punto de más. Ese punto de más lo vamos a borrar. Ya sabemos cómo borrar vértices. Hemos corregido el error y hay que hacer exactamente lo mismo donde vemos que hay un sobreposicionamiento. Paramos la edición, guardamos. Eliminamos nuestra topología. Vemos que no hay ningún elemento repetido dos veces, así que ya está corregido el error. Creemos una nueva topología. Siguiente. ¿Qué es lo que observamos a continuación? Que ya no podemos elegir la opción general, justamente porque está aún activado el shape de respaldo que se crea. Apagamos esa capa, vemos que lo que modificamos en el shape general de arriba se hace inmediatamente en el de abajo. Eliminemos la capa de ese shape y nos quedamos como estábamos en primer lugar. Visualicemos nuevamente la totalidad de nuestro shape exportado. Exportemos ahora los textos que hay. Vamos a guardarlo con el nombre Solares y ya sabemos que para texto lo único que dejamos es la opción texto o el campo texto.
Esperamos que se haga el proceso y se exporten las anotaciones. Recordemos que estas anotaciones se exportan como puntos. Ahí tenemos las entidades de estos puntos. Abrimos la tabla de atributos y organizamos el campo texto. Al igual que hicimos con el shape de general, en este caso vamos a eliminar los puntos de manzanas. Con esta opción de seleccionar únicamente este tipo de entidad, podemos modificar algo sin necesidad, o seleccionar un grupo sin necesidad de que esto afecte a lo que esté por debajo. Estoy ubicando los puntos dentro de, exactamente en el punto medio de cada polígono. Necesito que ustedes hagan exactamente lo mismo. Recordamos la opción de distancia, de cuando se hace una unión, estas deben estar en la totalidad dentro del polígono, y en la opción de join, y que nos aparece un campo de distancia. Este campo de distancia establece de que si hay un punto cercano al polígono, de que corresponda o no corresponda, lo va a tomar. Y esto nos puede perjudicar en el momento de hacer un join a las capas. Revisemos la tabla de atributos del shape de puntos, o sea, de solares, perdón, en donde está el contenido del texto. En la tabla de opciones añadimos un campo. Este campo de nombre le vamos a poner manzana. Vamos a editar entidades y vamos a poner el número de manzana a todos estos shapes de puntos. Recuerden, esto lo hicimos ya en clases anteriores, así que sabemos cómo cambiar el número a cada, sin necesidad de ser uno por uno, sino todo un conjunto.
Perfecto. Hemos terminado de colocarles el número de manzana a cada uno de los solares. ¿Cuál es el siguiente paso? El join. Volvamos a hacer un join basado en una ubicación espacial. El campo que vamos a usar es solares. El nombre de este join, que nuevamente está en clase 4, va a ser lotización. El tipo shape, guardamos. Seleccionamos la segunda opción, ok, y esperamos. Se nos acaba de crear el shape lotización. La tabla de atributos la abrimos y vemos que está hecho el join. Texto, donde está el campo texto, donde es el solar. El campo de solar es objeto ID, que es igual al objeto ID del archivo original o del feed. La distancia nuevamente que es 0 y el número de manzana. El siguiente archivo de Excel que vamos a utilizar para esto se llama archivo para join. Arrastramos la hoja 1, exportamos los puntos, abrimos la tabla de atributos y vemos que este archivo tiene un campo llamado referencia, solar, manzana, coordenada X, coordenada Y y un campo llamado texto. Vamos a hacer en este momento un join, pero basado en una tabla, para lo cual vamos a crear un campo. Este campo se va a llamar referencia. Un join desde una tabla debe tener elementos similares, ¿de acuerdo? Para poderlos relacionar, para poder identificarlos y proceder. Así que creamos el campo de referencia en texto. En lugar de ir a la calculadora de geometría, vamos a ir al calculador de campos. Muy bien, el calculador de campos nos da dos tipos de escritura, el VBScript o el Python. Vamos a trabajar con el VBScript. Tipo, puede ser numérico, puede ser de fecha o puede ser de cadena, de texto. Seleccionamos el de cadena. Le damos doble clic al campo de texto y aquí, estas opciones de aquí son para fórmulas matemáticas. En esta ocasión tenemos que usar para concatenar dos elementos, obligatoriamente el separador va a ser el i. Si ponemos el más, lo va a tomar como una fórmula matemática. Esperamos que haga el procesamiento o que haga el cálculo con los campos.
Y una vez terminado, observamos, se nos acaba de relacionar el solar con el número de manzana. Cerramos la tabla de atributos. Vemos nuevamente en la de la hoja 1 que la referencia es solar manzana, al igual que en notización. Muy bien, vamos con el join. Join de tabla. Atributos desde una tabla. ¿Cuál va a ser? Hoja 1. ¿Cuál es el campo del cual nos vamos a basar? Referencia. ¿Y cuál es el campo de la tabla que nos vamos a basar? También referencia. Le damos clic en OK, revisamos, vemos la tabla de atributos y observamos de que se nos acaba de hacer un join, donde tenemos referencia nuevamente, que es el que se nos acaba de unir, el X, el Y y el campo texto. Acabamos de unir en el shape de lotización esa tabla de texto que está en la hoja 1. Abramos la tabla de atributos, perdón, las propiedades de la capa. Vamos a jugar un poco con la visualización de estos elementos o de estos polígonos. Simbología, ya sabemos que es la pestaña de simbología, antes las etiquetas. Vamos a expresión. Perdón, pongamos, no necesitamos ir a expresión. ¿Por qué motivo? Porque ya tenemos un campo llamado referencia, o sea, no tenemos que hacer ningún tipo de unión. Pero vamos a mostrar el campo de texto. Vamos a simbología, vamos a categorías. ¿Y cuál es el campo que vamos a elegir? Layer. Añadimos los valores, apagamos todos los valores adicionales. Vemos que hay 5 áreas verdes, un perfil de equipamientos y 223 lotes propuestos. Los colores que estoy poniendo a continuación son indiferentes, es simplemente para diferenciar cada tipo de solares. Hecho eso, hay 229 polígonos en total dentro de este shape. Aplicamos, aceptamos y observamos que ya está diferenciado por colores y que cada polígono tiene su número de solar. De esta manera, de aquí nosotros podemos pasar una lotización a ArcGIS, una lotización de AutoCAD a ArcGIS.